Hoy es jueves 13 de diciembre del año 2012, programa 239 del año, 1671 programas en el ciclo. Estoy con José Luis Parada y Carlos Schlink, que vamos a hablar de economía del país, pero vamos a hablar de cifras gruesas, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible, pero es de cifras y de cifras preocupantes. ¿Cómo está la economía del país, Carlos? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y en el aspecto macroeconómico se puede evidenciar de que la economía boliviana goza de buen estado de salud. El crecimiento que vamos a tener al final de esta gestión va a bordear el 5%, casi igual que la gestión pasada, 2011, que se tuvo un crecimiento del 5.17%. ¿Por qué decimos lo macro y lo micro? ¿Por qué siempre estamos haciendo estas diferenciaciones? Pareciera que no van juntos, no se acompañan. Sí, no se están acompañando actualmente porque en la macroeconomía se consolidan todas las cuentas fiscales, todas las cuentas corrientes, todo el sistema financiero y va aglomerando todas las cifras, ¿no?, económicas que mueven a todas las actividades económicas dentro de cada uno de los departamentos, ¿no? Entonces, esto ha permitido de que se genere un crecimiento, de que las actividades económicas, a excepción de la minería, absolutamente todas han mejorado. La minería es la única que se ha visto perjudicada por el efecto precio. Los precios internacionales han caído y esto ha impactado en esta actividad económica. Pero después todas nuestras actividades económicas han tenido un crecimiento. Actividades económicas privadas, básicamente, porque salvo la exportación del gas, ¿qué otra cosa genera ingreso fuerte para el Estado? La venta de bienes y servicios, ¿no? Es una fuente de ingresos que está ligado prácticamente con la venta del gas, ¿no? Porque los bienes y servicios que ofrecen las empresas públicas estratégicas generan también ciertos recursos que financian el funcionamiento de estas mismas empresas principalmente, ¿no? Que en su gran mayoría requieren de recursos del Tesoro General del Estado para poder contrarrestar todos sus recursos que requieren, ¿no? Curiosamente, José Luis, las empresas del Estado no están bien y no generan muy buenos recursos. Carlos, en primer lugar, gracias por la invitación aquí con Carlos, que desde que empezó a trabajar, desde que salió de la universidad, trabaja conmigo, o sea, primero en la vicepresidencia y ahora en la gobernación. Ya son 8 años que está trabajando ahí, sí, que trabajamos juntos, así que, y creo que es uno de los profesionales. Es el economista del año, ¿no? Economista del año, efectivamente, hay que felicitarlo porque, al igual que Teófilo Caballero, yo creo que son dos profesionales jóvenes que están manejando muy bien el tema de la economía nacional. Si vos te fijas, aparte, si no hubiera sido tu programa cuando estuvimos en PAT, cuando estuvimos en Cadena A, tal vez a nivel nacional ni se hubieran sabido de las cifras que había a nivel nacional. No se hubiera discutido a fondo, ¿no? No se hubiera discutido a fondo. Entonces, toda esa escuela que de una u otra manera vos empezaste dando la cobertura, hace que en este momento ya en Santa Cruz no solo piensen en el sector privado, no solo piensen que no les va a afectar lo que hace el Estado. Entonces, en estos últimos 7 años vos has visto de que estamos comenzando a sentir los efectos de una mala administración del Estado. ¿Y por qué? Porque Santa Cruz, como departamento tradicional de producción de hidrocarburos, aquí por cuestión política no se invirtió en el tema de hidrocarburos y pasamos de ser exportadores de productos a ser importadores de productos. Además, en el bolsón cruceño es el único bolsón que tiene gas húmedo, o sea, asociado, de donde se pueden sacar productos como gasolina, GLP, efectivamente. Entonces, por otro lado, está Jindal. Jindal podía generar tranquilamente un 50% de lo que era la renta que tiene en este momento la minería tradicional. Entonces, como se hizo uso político de los recursos del Estado, el Estado perdió. Y te podés dar cuenta cuando tuvimos las pérdidas en el 2006 y el 2007 con las inundaciones. Resulta que programaron 3% de inflación y llega a 12%. ¿Qué quiere decir? Que el efecto directo de Santa Cruz cuando le va mal, porque se pierden 200.000 hectáreas, se pierde un montón de plata, se pierde alimentos, se sube 4 veces el tema inflacionario. ¿Por qué? Porque nosotros generamos el 70% de la seguridad alimentaria del país. Entonces, gobierno que no atienda a Santa Cruz está liquidado.
va a tener los mismos problemas. Ahora, por ejemplo, se les ocurrió romper las reglas del mercado, y muy claro este señor de Gregorio en el tema de la CAINCO dice, hay que abrir las economías para poder mejorar, porque si las va cerrando para priorizar el consumo interno en un consumo interno que es mínimo, por ejemplo en la soya, en que consumís 20% en el mercado interno y 80% es para exportación. Y en la caña hemos elevado mucho el tema de la capacidad productiva y sobre todo en los niveles de productividad, o sea, hay un mayor rendimiento. Pero hemos generado un excedente y al gobierno, para mantener los precios bajos, que después vamos a ver por qué quiere controlar la inflación, está perjudicando a Santa Cruz y perjudica a todos los habitantes de Santa Cruz y especialmente de Bolivia, porque el tema de inversión se empieza a caer. La canasta familiar, ya hablando de lo micro, ¿es real? La canasta familiar que nos da el INE es real. ¿Las cifras para medir la canasta familiar son reales? Desde la gestión 2008, aproximadamente en abril, hubo un cambio de ponderador en la medición de la inflación. Esto se la abrió. Se la abrió específicamente a mayor cantidad de grupos, mayor cantidad de artículos dentro de la canasta básica. Entonces esto provocó de que los ponderadores empiecen a caer, por ejemplo, el de alimentos. El de alimentos, que se tenía un peso específico de un 49%, lo bajaron a un 39%. Lo que significa que la inflación no es real. La inflación no porque es real. Los precios de la canasta familiar están mucho más caros que el año pasado. En algunos casos hasta 3 veces. Así es. Si nosotros volvemos a hacer un cálculo de la inflación, de lo que ha ido pasando en todo este tiempo, evidentemente la inflación ha sido superior hasta 3 veces más con relación a lo que muestra el Instituto Nacional de Estadística. Actualmente, por ejemplo, hasta el mes de noviembre se muestra una inflación de 3.5% aproximadamente, y sin embargo ya si nosotros realizamos el cálculo con el anterior... Porque los frigideros mantuvieron su precio, digamos. Sí, también, porque incrementaron los artículos de la canasta básica línea blanca. Ajá. Entonces la inflación estuviera aproximadamente ya en un 9.8%, y así nosotros midiéramos la inflación con la misma vara que se medía antes de abril del 2008. Entonces en la inflación ya prácticamente es un indicador que se lo utiliza para poder negociar los sueldos y salarios de todo el sector, ¿no? Público, privado, todos los empresarios justamente recurren a este indicador, y el sector público también recurre a este indicador. Por eso es que el sector privado no le estorba estos nuevos indicadores. ¿Les conviene? No le molesta, porque el sector privado trabaja de rentabilidad, de productividad, de mejorar los niveles de producción. En la medida de que los empresarios privados les vaya bien y tengan mejores rentabilidades, ellos van a ofrecer obviamente un mejor incremento salarial, pero obviamente tiene que estar ligado a un trabajo con el sector público, donde haya reglas claras, donde se les dé toda una seguridad jurídica, donde se les permita exportar, puedan acceder al crédito, y obviamente no se les restrinjan, ¿no?, los cupos de exportación, no sepamos aquí en qué mercado vamos a vender. ¿Cuánto nos está perjudicando? Esa es la pregunta de los dos, por favor, intervengamos como una conversación. ¿Cuánto nos está perjudicando este frenate que ha tenido la economía cruceña o la producción cruceña en la falta de exportaciones y estas cosas? Porque ya es grave el tema. A ver, Carlos ha hecho un trabajo porque el modelo de Santa Cruz es uno de los más exitosos hasta antes del gobierno. ¿Y por qué? Hace 80 años vos producías aquí el 1% del Producto Interno Bruto Nacional. Ahora tenés el 27% en 80 años. Posteriormente, en el tema de impositivo, tenés que manejabas el 1%. Ahora, sin considerar el IDH, que es el que distorsiona un poco el tema de la recaudación, estaríamos en el 45% con productos renovables. O sea, que te permite, no estás con la minería, ni es extractivo, de poca absorción de mano de obra. Al contrario, el modelo cruceño tiene absorción intensiva en mano de obra, y sobre todo con un gran potencial. Y ahora que se da la posibilidad de manejarte en el mediano plazo con lo que corresponde a precios internacionales, las perspectivas son mejores. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Y por otro lado, el modelo llega a ser básico para el desarrollo del país, porque genera el 70% de la seguridad alimentaria del país. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando en este momento? Si vos frenás el desarrollo de Santa Cruz en base, primero, a productos renovables, alta absorción de mano de obra, por eso es el tema migratorio a Santa Cruz. Y aquí tenés que tener en cuenta que cuando se dan las oportunidades de trabajo para una familia, el otro día vi un expositor que muy sabiamente decía, el mejor incentivo para el emprendedor es el estómago. Ese que ve a su familia que no tiene comida, que no tiene oportunidad, es el que se viene a Santa Cruz y si no, sale al exterior. Ese es el emprendedor de una u otra manera nacional y que sale afuera. Santa Cruz es la salida, entonces Santa Cruz es la salida de los que no se pueden ir afuera. Lógicamente. ¿Y por qué? Porque fíjate que la migración que había de Potosí, de todo lado, solo sabían sembrar, por ejemplo, papa y la podían procesar. Pero llegan acá y adquieren un oficio, albañil, ladrillería, porque la necesidad los va a incorporar. Vos pasas en población de 200.000 personas a 2 millones de personas, a 1.800.000. Es la ciudad número 14 de crecimiento poblacional en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Llegan esos migrantes y comienzan a aprender aquí nuevos oficios, que es lo que le da la posibilidad de salirse afuera, mejor preparado. Porque el salto directamente de Potosí a España no le da, porque no tiene aquí cosmopolita, el negocio, el esto. Y comienzan unos a quedarse, por ejemplo, Montaño, que es un señor de La Paz, que es el cañero más grande, que llegó también sin nada, buscando oportunidad, un emprendedor de primera. Y de esos tenés infinidad. Entonces, nosotros estamos llegando a 3 millones de personas ahora con el nuevo censo. Eso es porque las oportunidades... Y en el 20 vamos a tener 4, ¿no? 4 millones aproximadamente. Con relación a las pérdidas que estaba consultando, Santa Cruz aproximadamente desde el primer decreto supremo que se lanzó en el 2008, restricción a las exportaciones de azúcar, maíz, ha perdido aproximadamente 2.500 millones de dólares. ¿Cómo? Santa Cruz ha perdido, o sea, ha dejado de exportar y ha dejado de recibir recursos alrededor de 2.500 millones de dólares. ¿Con las medidas gubernamentales? Con las medidas gubernamentales. Que son, ¿y el país cuánto deja de percibir en esos 2.500 millones de dólares? Bueno, el país por el efecto multiplicador, si usted empieza a circular todos esos recursos, son aproximadamente 10.000 millones de dólares que dejan de circular dentro del país. Que esto va a generar mejores condiciones, va a generar incremento en la producción. Estos decretos simplemente han provocado un efecto negativo en la producción, un efecto negativo en la pérdida de exportaciones y efecto negativo de desaprovechar los precios internacionales. Si tenemos buenos precios, era la oportunidad de aperturar nuestros mercados, consolidar nuestros mercados internacionales y poder generar mayor mano de obra, tener mayor rentabilidad. Por ejemplo, el precio de la soya, ¿no?, que alcanzó niveles incomparables nunca antes vistos. El azúcar también, a título de qué restringimos el azúcar si tenemos cubierto todo el mercado interno, y el gobierno saca 2 empresas públicas estratégicas que quieren incrementar los niveles de producción de azúcar. No tiene sentido de que se malgasten los recursos públicos teniendo tantas necesidades, como por ejemplo el tema de salud o el tema de educación, que Santa Cruz tiene una infinidad de déficits con relación a estos 2 temas que son primordiales para el crecimiento de un país, ¿no? Ok, vamos a ir al corte. Cuando volvamos vamos a hablar ya del presupuesto general de la Nación, del presupuesto de la gobernación con relación al departamento, y nos va a contar qué están haciendo en el rubro de educación y salud, por ejemplo. ¿Ok? Vamos al corte. Fin de año, fiestas, celebraciones, merecidos brindis, hagámoslo con altura.